mis criaturitas del Señor, el día de hoy con un nuevo vídeo relacionado a división celular. Trataremos lo que es la mitosis y meiosis. ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la meiosis? ¿Cuáles son las fases de la mitosis y meiosis? Estas y otras interrogantes estaremos desarrollando en la clase del día de hoy. Para invitarte también a suscribirte a nuestro canal, darte un like, compartir el video. Empezaremos en esta sesión de aprendizaje con la división celular denominado mitosis. Una célula madre se divide para reproducir dos nuevas células hijas, genéticamente idénticas entre sí. Este tipo de división celular, mis estimados estudiantes, lo realiza a través de una serie de procesos denominados de la siguiente manera. La primera, la profase; la segunda, la metafase; la tercera, la anafase; la cuarta, la telofase. Observemos, en la primera etapa viene a darse lo que viene a ser la profase temprana o viene a ser también la profase tardía. Luego pasamos a la metafase, que también tiene un conjunto de características. En la anafase, la célula sufre un ligero estrangulamiento, ¿ya?, que es característico de esta fase, y para luego dar origen a dos células hijas idénticas. La mitosis está relacionado con la división celular somática, es decir, con todas las células de nuestro cuerpo, menos con las células reproductivas, es decir, en varones espermatozoide y en mujeres óvulos. Desarrollaremos ahora las fases de la mitosis. Primera fase, la profase. La profase comprende dos etapas, la profase temprana y la profase tardía. La profase temprana se caracteriza por lo siguiente: los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos después. El huso mitótico comienza a formarse. El huso es una estructura hecha de microtúbulos, fibras fuertes que son parte del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El huso crece entre los centrosomas a medida que se separan. El nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esto es una señal de que el núcleo está alistando para descomponerse. Las características fundamentales, en resumen, de la profase temprana es que el huso mitótico empieza a formarse, los cromosomas comienzan a condensarse y el nucleolo desaparece. La profase tardía, prometafase, se caracteriza por lo siguiente. En la profase tardía, a veces también llamada prometafase, el huso mitótico comienza a capturar y a organizar los cromosomas. Los cromosomas se condensan aún más, por lo que están muy compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El huso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. La metafase. En la metafase, el huso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Todos los cromosomas se alinean en la placa metafásica, no una estructura física, solo un término para el plano donde se alinean los cromosomas. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del huso. La metafase, muchachos, y podemos observar en la placa ecuatorial de la célula, los cromosomas se alinean en esta placa metafásica. La anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra
y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite que se separen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Los cromosomas de cada par son jalados hacia los extremos opuestos de la célula. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas se elongan y empujan para separar los polos y hacer más larga a la célula. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurra la citocinesis, división del contenido de la célula. El huso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descomponerse y vuelven a su forma fibrosa. La citocinesis. La división del citoplasma para formar dos nuevas células se superpone con las etapas finales de la mitosis. Puede comenzar en la anafase o telofase, según la célula, y finaliza poco después de la telofase. La meiosis. La meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una con dos juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas. La meiosis solo se utiliza con un propósito en el cuerpo humano, la reproducción de gametos o células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. La meiosis comprende dos divisiones, la división meiótica 1 y la división meiótica 2. Cada una de estas divisiones tiene un conjunto de características. La meiosis 1 es la primera división. Es una división reductiva que produce dos células haploides N a partir de una célula diploide 2N. Las fases de la mitosis 1 son la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. La profase 1 comprende unas subdivisiones: el leptotema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. La profase 1 es la fase más compleja de la meiosis. En el hombre la meiosis puede durar 24 días y solo la profase 1 dura de 13 a 14 días. Esta fase compleja presenta los siguientes periodos. El leptoteno. Se asocian los cromosomas homólogos, aunque no se distinguen aún las cromátidas hermanas. Los cromosomas están unidos a la lámina fibrosa nuclear mediante placas de unión. El cigoteno. Aquí se produce el apareamiento lineal, la sinapsis de los cromosomas homólogos a través del complejo sinaptonémico. El paquiteno es el sobrecruzamiento y la recombinación génica bivalente. En el diploteno se separan los cromosomas homólogos que permanecen unidos por los quiasmas. Se ven ya las 4 cromátidas, las tetradas. En la diacinesis, las tetradas se ven las cromátidas hermanas unidas por los centrómeros y las no hermanas unidas por los quiasmas. Desaparecen la membrana nuclear y el nucleolo. En la metafase 1, cada cromosoma bivalente se dispone en el plano ecuatorial del huso acromático, unido a los filamentos de este por sus centrómeros, formando la placa ecuatorial o metafásica. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y cada uno de ellos
constituido por dos cromátidas, ahora diferentes por el intercambio de segmentos en el sobrecruzamiento. Se dirige hacia los polos opuestos de la célula. Aquí está la diferencia de anafase de la mitosis, donde las cromátidas TB se separan. En cada polo hay N cromosomas, con 2 cromátides cada uno. En la telofase 1 se constituyen 2 núcleos hijos, por regeneración de las 2 membranas nucleares, dividiéndose a continuación el citoplasma, citocinesis 1. En resumen, en la metafase 1, la placa ecuatorial se disponen las tetradas, unidas por los quiasmas. Los sinocoros de cada cromosoma se fusionan y se orientan en sentido de los polos. El plano ecuatorial corta los quiasmas y se separa los cromosomas homólogos, pero no atraviesa los centrómeros, al estar fusionados, por lo que las cromátidas hermanas no se separan. En la anafase 1 no se separan las cromátides como en la mitosis, sino que al romperse los quiasmas, cada cromosoma completo del par de homólogos se desplaza a un polo opuesto de la célula. Una cromátida de cada cromosoma es mixta, recombinada. En la telofase 1 reaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Los cromosomas sufren una ligera condensación. La meiosis 2, llamada también división ecuacional, comprende las siguientes fases. La profase 2, donde los cromosomas se condensan, se inicia la formación del huso acromático y desaparece la envoltura nuclear. La metafase 2, los cromosomas se disponen en el plano ecuatorial. La anafase 2, se separan ambas cromátides de cada cromosoma, constituyendo cromosomas hijos que emigran a los polos. La telofase 2, los cromosomas se desarrollan y se rodean de una membrana nuclear, organizándose 2 núcleos hijos. Al mismo tiempo se divide el citoplasma, citocinesis 2. El resultado global de la meiosis es la formación de 4 células hijas N, cuyos cromosomas son idénticos a los del principio de la meiosis. Bien, mis criaturitas del Señor, nuestra clase del día ha terminado. Pasamos ahora a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje.